Ahora sí me escuchan, porfa, me confirman, muchachos, gracias. Sí, señor. Gracias, Señor, Sí, estamos teniendo profe, unas ahora sí. fallas con la internet. Bueno, como les decía, entonces vamos a arrancar entonces a mirar un poco lo de las participaciones que hubo en los foros, ¿no? Recordemos que las participaciones de los foros, por lo general desde la modalidad, son un proceso continuo de ayuda, de soporte, y pues algunas de las participaciones fueron importantes, otras pues faltó un poco, pero la idea es poder procesar un poco lo que allí nos muestra, ¿no? Aparte de eso, vamos a mirar un poco ya el documento base, como les dije en el encuentro pasado, el que verdaderamente nosotros nos atañe y que tenemos que estar pendientes para iniciar nuestro proceso con lo que tiene que ver con la didáctica de la lengua castellana. Entonces les voy a compartir la pantalla un poco, vamos a mirar el foro, cómo nos fue y pues a ver quiénes realmente participaron y pues eso, como les dije en un principio, el primer foro era una participación, era las expectativas, era ir probando, pues porque a la clase pasada, según mi archivo, asistieron solamente 17, 20 estudiantes y en plataforma aparecían en ese momento 17 y creo que el listado total es de 21, ¿no? Entonces para que tengamos ahí en esa parte, tengamos en cuenta, ¿listo? ¿Qué clase tuvieron en este primer bloque? ¿Quién me confirma, por favor? Lenguajes expresivos y teoría De la de la enseñanza. enseñanza. ¿Qué tuvieron a las 7? ¿Lenguajes o teoría de la enseñanza? Qué pena. Teoría de la enseñanza y luego lenguajes expresivos. Bueno, voy a compartirles pantalla entonces para mirar el proceso de participación. ¿Cómo hago para compartir toda pantalla acá? Bueno, me confirma Erika si ya aparece la pantalla compartida. No, todavía no. Ah, sí, ahí sí. Listo, bueno. Este foro número 2 se llamaba lectura y participación. Algo importante, profes, para que lo tengan en cuenta. Todos los foros que en mi espacio académico se monten, la mayoría se van a llamar lectura y participación. Lo que debemos de tener en cuenta es qué número de foro es, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el 2. Pues para no tener en cuenta porque hubo gente que en algún momento entró a este foro número 2 e hizo el ejercicio del foro 1 de la participación y eso. Entonces, para que lo tengamos un poquito en cuenta, ¿de acuerdo? Bueno, participó Mayra Alejandra Perdomo, Zenet Ducuara, Marlene Tique, con la retroalimentación, Jennifer Lorena, Natalia Quevedo, Jenny Paola Castro, Erika Sánchez, Mayra Alejandra otra vez, Yalen Yurley. ¿Yalen Yurley está hoy en clase? ¿No? Sí, señor, ella está. sí, señor. Hola, Yalen Sí, Yurley. señor. Su merced no vino a la clase pasada, ¿no? Sí, yo sí estuve. Sí, pero no la tengo en mi asistencia, la verdad, no sé. Ahorita Sí, confirmamos, tranquila. Ella estuvo, sino que todavía no resultaba matriculada. Pues como yo tomé, bueno, ahorita hablamos de eso, que yo tomé la asistencia a mano, entonces ahorita confirmamos eso. Jenny Paula Castro, Angie Caterine Luna, Jennifer Lorena Vela otra vez replicando, Angie García, Angie Tatiana Andrade, Solange, Jenny Paula Castro, otra vez Angie Tatiana Andrade, otra vez Erika replicando, otra vez la señorita Luna, Erika Sánchez, otra vez Luna, Mari Calderón, y tenemos ahí entonces la participación pues de algunos, faltaron muchísimos también, entonces como les dije en un primer momento, eso se tendrá en cuenta para el procesamiento de la información. Bueno, hablemos un poquito de ese documento, voy a dejar de compartir. Algunos comentarios que leía se enfocaban muchísimo en lo que es ecumenio, consultaron aquí, consultaron allá, y eso es importante, profesor. ¿Qué es lo que realmente me interesa en este primer momento de lo que es el procesamiento de la didáctica general, ¿no?
para terminar un poco esa parte, es la didáctica general es el insumo que le vamos a agregar a ese procesamiento de la lengua castellana. Es decir, cómo yo la didáctica general, en un primer momento, la vinculo con el proceso del desarrollo del lenguaje de los niños. Eso es lo que quiero que tengan claro. Cuando hablamos del proceso del desarrollo del lenguaje de los niños es poder mirar qué es lo que realmente en esa práctica que ustedes van a realizar o están realizando le van a poner a ese niño, le van a dar ese granito de arena, le van a decir vete por acá, vete por allá, con afirmación y aprobación de la profesora de prácticas, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente vamos a mirar y tener en cuenta. Pero antes de eso, quiero que voluntariamente, ¿cómo les pareció la lectura? Muy difícil, fácil. Yo convertí el archivo en PDF pues para que fuera mucho más rápido de leer y de procesar y eso. Entonces, abro el debate de cómo vieron ese procesamiento de lo que es la didáctica general. Nos escuchamos, ¿listo? Quien quiera levanta la mano o simplemente activa su micrófono indicando que va a tomar la palabra. Arranquemos, por favor. No todos al tiempo, tranquilo, uno por uno, tranquilo. Yo, profe, puedo decir algo que Orange. hemos hablado pues, de la didáctica. Y lo que pues en sí me ha quedado un poco claro, de que la didáctica en sí es como la estrategia de llevar cierto conocimiento, la enseñanza hacia en lo que estamos llevando a cabo hacia los niños. Por ejemplo, en la didáctica podemos llevar ciertas actividades, el juego. Para mí, pues, es eso, como alguien que quiere. Listo, gracias, Solange. ¿Alguien más tiene algún comentario, algo que nos quiera aportar al proceso del día de hoy? Ninguno, ninguna. Y los comentarios que hicimos en el foro, la idea es terminar la retroalimentación acá, ¿no, muchachos y compañeros? Para que podamos fortalecer y esas dudas que tengamos, pues las fortalecemos y aparte de fortalecerlas, pues las vamos evacuando para el procesamiento de la práctica. ¿Quién dijo yo? Profe, buenos Valentina. días. Bueno, mi nombre es Zenet, si no aparezco. Valentina Fraser. Bueno, listo, dale, Zenet. Pues aportando un poquito ahí, que la didáctica es como la rama, es como de la rama que va de acuerdo o aporte, digamos, en la parte pedagógica, que se debe tener en cuenta, digamos, como los espacios, en la parte educativa, con los niños, la forma de cómo se va a desarrollar el interés y las habilidades que pueda adquirir el niño, de qué manera las va a desarrollar. Esa parte, pues no sé si estaré bien o cómo es, de todas maneras uno acá participa pues para aclarar dudas y la idea es aprender, ¿no? Eso. Listo, gracias, compañera. Bien. ¿Quién más? Profe, pues según lo que entendí es que la didáctica pues se enfoca en los procedimientos que que los docentes van a realizar para así llegar a que el niño tenga un aprendizaje significativo y que pues cada entorno se debe hacer un lugar pues de aprendizaje para ello. Entorno de aprendizaje. Muy bien, Mario. En sí es como el arte de enseñar, ¿no? No digas, profe. Es como, pues sí, buscar las estrategias, las formas de llegar, de darle como a entender la enseñanza a los niños, ¿no? Enseñanza. Gracias, sí, señor. ¿Quién más? Yo, profe, yo digo que la pedagogía, la didáctica, perdón, es la que orienta como los procesos de formación que va a llevar el docente al aula. Y ella es la que se encarga como de darle al profesor las herramientas, leía que teóricas y prácticas, que el profesor va a llevar a su aula de clase. Y ella promueve en los niños que la atención, su creatividad, el interés por la clase y también orienta a los niños a lo que va a ser la clase que el profesor les va a dictar.
Listo, Natalia, gracias. ¿Alguien más? Profe, pues partiendo de la didáctica, pues es una de las herramientas más fundamentales del docente porque con ella nosotros podemos organizar nuestras actividades pedagógicas teniendo en cuenta como esos intereses y necesidades del niño y llevarlas como a un aprendizaje significativo como lo expresaba nuestra compañera y así como crear como ese aprendizaje de donde el niño a medida de que va viendo como los interrogantes, inquietudes, él mismo va explorando y va como desarrollando ese aprendizaje. Por eso para nosotros la didáctica juega un papel pues primordial porque en ella nos ayuda como a conocer, por ejemplo, qué materiales utilizar, a conocer como el contexto que vive el niño para poderlo llevar a nuestra aula de clase, conocer de pronto herramientas que podemos brindarle a nuestro niño para su contexto, de cómo lo sabes, cómo nosotros proyectar al niño a cómo él se va a enfrentar a una sociedad. Por eso la didáctica debería ser, es muy importante para una maestra en formación y para una maestra que ya está en el campo. Listo, Jennifer, gracias. ¿Alguien más para ir cerrando esta primera parte, compañeros y compañeras? Profe, algo que yo mencionaba en la clase, en el primer bloque, era que la didáctica no se enfocaba pues en una, como digámoslo, en una sola materia, sino que se enfoca en todas, pero en sí llegan a un solo fin, que es el aprendizaje del niño. Sí, importante lo que dice Mari y más adelante vamos a enfatizar eso. No hay que mirarle a didáctica simplemente porque estamos mirando didáctica del lenguaje. Yo les digo a ustedes van a mirar didáctica de la matemática, didáctica del inglés, enfocado hacia el proceso de formación de los infantes. En todas las clases hay que poner didáctica, sea profesores de primaria, secundaria, acá en la universidad, y la didáctica tiene que ver con esa parte del saber llegar a los educandos o a los estudiantes. No confundir, de pronto lo dije en el encuentro pasado, lo que es la didáctica con el juego, ¿no? Con esa teoría del juego que muchas veces tendemos a confundir y dicen, ay, esa profesora es bien didáctica. Y dicen los coordinadores, ¿por qué, profe? No, porque la profe todo el día es jugando con los niños a enseñarles las vocales y a enseñarles los números. O didáctica se va por un lado, el juego se va por otro lado. Que se complementan, sí. Y ustedes ya se están dando cuenta cómo poder jugar y cómo poder complementar ese proceso didáctico. Entonces, desde el punto de vista del lenguaje, la lectura, la escritura, el teatro, que se va vinculando ahí con el profe Vergara, todo lo que tiene que ver con la dinámica del entorno socioafectivo. Recuerden que en el encuentro pasado yo les dije, ojo, el entorno social es eje fundamental del proceso de formación del niño. Y vamos a mirar un poco hoy ya qué es lo que tiene que ver. ¿Quién me recuerda cuál es el eje problemático de este primer momento para esta unidad temática vinculada con la unidad temática de comunicación? ¿Quién me lo recuerda? Si ya lo tienen, lo deben de tener claro, me imagino yo, ¿no? Quiero que alguien lo lea. Erika, ¿lo tienes? Eje o Dale, Erika. subeje. ¿Ejes o su eje? El subeje, sí, de primer momento de este espacio. ¿Cómo influye el enfoque sociocultural del lenguaje en el desarrollo de las competencias comunicativas y cuál es el aporte de la educación para los medios en el desarrollo integral en el niño? Ahí la tenemos claro. Ese enfoque sociocultural y fortalecer esa competencia, ¿no? Ya tenemos ahí dos términos, enfoque sociocultural y competencia. Entonces, eso es lo que vamos a iniciar a mirar un poco hoy para poder dar ahí. Voy a compartir pantalla en algo importante que quiero que tengamos en cuenta de lo que nos trae el documento base de nosotros, ¿no? Ustedes regálenme unos minutitos. Teniendo en cuenta, muchachos, que los documentos base por lo general hay que saberlos, ¿cómo les digo yo? Saberlos nutrir, ¿no? Porque pues muchas veces nos confundimos frente a lo que realmente queremos que ustedes procesen en las lecturas. Y lo otro es que aparte del procesamiento de lectura, hay que saberlo ejemplificar. Yo hablo de ejemplificar es
con alguna dinámica, con algún proceso de estimulación, ¿no? Esa palabra estimulación para ustedes es clave en este momento, ¿no? Para que lo tengan en cuenta ahí. Dale en un minutico, ya está abriendo. Pregunto algo que me están escribiendo acá por el interno. ¿Ya definieron las instituciones educativas y las sedes donde van a intervenir? ¿Quién me puede compartir Sí, esa información? señor. Rápidamente, cada una me va a decir qué sedes, qué colegio principal y qué sede van a asistir, porfa, ¿listo? Mejor dicho, ¿ustedes van a trabajar en binas o van a trabajar individual? ¿Qué decidieron este semestre? Pues porque había un inconveniente con eso. ¿Van a trabajar En grupo de a se dos tiene el personas. alcance del sistema de gestión? Entonces, para el contexto de la organización, se tienen requerimientos. por binas? Bien, entonces, representante Jennifer Vela, ¿usted va a trabajar individual o en binas y en qué institución va a intervenir, por favor? Yo voy a trabajar en la industrial con la compañera Liana Collado. Pero entonces todavía no hemos tenido la industria y no nos han asignado sede. Ah, no le han asignado sede, pero van para el ITI. Bien, gracias. Angie Luna. Para la industrial. Listo. Angie Luna, ¿con quién va y en qué sede van a intervenir? Angie Luna. Profe, ¿Con quién va a trabajar y en qué sede van a intervenir, por favor? con mi compañero Uber y la sede es Barrios Unidos del Sur. Principal, allá es en la jornada de la tarde de la primaria, ¿no? Listo. La mañana nos pusieron. ¿En la mañana? Perfecto. Listo, Sí, señor. No hay problema. Gracias. Diego Alejandro, ¿con quién va a trabajar y en qué sedes y en qué institución educativa? Buenos días, con mi compañera Kelly Yamile Lozada, en la institución Barrio Unidos del Sur, sede Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo, listo, perfecto. Mónica, ¿usted le toca trabajar sola o cómo va a ser el proceso con usted, Mónica? Mónica. Buenos días, profe. Me toca trabajar sola. Institución Barrios Unidos. No me escucho. Sí, me dice que le toca sola en Barrios Unidos del Sur. ¿En qué sede? Hola, profe. Sí, la estamos escuchando, Mónica, yo te escucho. Jornada de la mañana. Listo, gracias. Profe, qué pena. ¿Quién me llama? Mari, cuénteme. Profe, lo que pasa es en cuanto a lo de Mónica, a nosotros nos enviaron un listado, pues yo no sé cómo sea el asunto de ella, ¿no? Pero en el listado que nos enviaron, ahí están por net y resulta que a ella está marcada con otra muchacha que se llama Kerly Lorena Gasca Meneses y dicen que las dos tienen la misma jornada, en la misma parte y todo. Pero entonces ahí sí no sé, pues meta la cucharada como por, pero no sé, la verdad. No, pues eso lo consultan con para la que profe. ella se cerciore, sí. Lo que pasa es que la compañera Kerly ingresó, la última que ingresó al grupo. Ella es una de las nuevas, con Aleja. Pues no, Kerly, Aleja Torres. no quiero ser imprudente, Kerly Gasca no es que sea tan nueva, ¿no? Ella viene terciariando esta materia y las otras hace rato, aquí entre nos, ¿no? Pero pues, entonces ella viene atrasadita y eso, entonces, para que tengan, pero de todas maneras tengan en cuenta porque sí, en ocasiones muchas veces coinciden en la misma sede, hasta en el mismo curso, en el mismo salón,
y puede haber inconvenientes, pero eso es bueno lo que está haciendo la compañera Mari para que tengan ustedes cuenta. Sí, Kerly Calderón estaría en este momento, si fuera normalmente en octavo, noveno de semestre, ¿no? Pero pues ella está recogiendo algunas cosas. Bien, no les pregunto más, ya me estoy haciendo una idea más o menos, seguimos trabajando entre Barrios Unidos, seguimos trabajando entre Ciudadela y seguimos trabajando entre ITI, que es como el fuerte en cuanto a las sedes que trabaja pedagogía infantil, incluyendo Pueblo Nuevo, la sede de Santa Inés, incluyendo la sede de Torazo, que son como la en donde más influencia siempre tenemos. Bien, voy a compartirles el Profe, Profe. Jennifer, pero también hay otros municipios. Profe, nosotros, por ejemplo, nosotros vamos... A ver, tranquilas, a todas las voy a escuchar. Escucho a Jennifer, escucho a Yurley, ¿listo? Tranquilas, dale. Profe, nosotros en este caso vamos a trabajar en el Colegio Agrotécnico Mixto, acá en el municipio de Ley de los Andaquí, de jornada mañana. Listo. Parte rural, ¿no? Importante ese proceso, ¿no? Es chévere. Yurley. Isa. Del Corazón Inmaculada. ¿En qué municipio? En Doncello. ¿En Doncello? Listo, perfecto. Ah, y ese es el otro fuerte que tiene el programa. Por lo que tenemos allá estudiantes de Doncello, también es un buen laboratorio para eso. ¿Quién está por fuera del Caquetá? ¿Alguien va a trabajar por fuera del Caquetá? Marlene, no. Marlene Itique, pero estoy acá en Puerto Rico, me corresponde acá en los Sagrados Corazones. Sagrados Corazones de Puerto Rico. Sí, pero en Puerto Limón. Sede de Puerto Limón. ¿Quién más? Mi grupo NEC, que se conforma de mi persona, y la otra compañera nueva que entró, que es Mayra Alejandra Torres, nos pertenece al Barrios Unidos del Sur. Barrios Unidos del Sur. ¿Qué sede? ¿Principal o alguna sede? Nos dijeron que Barrios del Sur y no, pues creo que preguntaremos en la inducción. Listo. Hay unos que los ubican en la principal. En la lista está. Y hay otros que los ubican en sede Pueblo Nuevo o en la sede Santa Inés, ¿no? Que son como las dos fuertes ahí donde tenemos ahí. Erika, ¿en dónde le toca al fin? ¿En qué sede? Profe, mi grupo está conformado con Angie Tatiana Andrade y nos toca Barrios Unidos del Sur, sede Santa Inés. Listo, sí. Jornada tarde. Listo. Si no estoy mal, le toca jornada. A nosotros nos tocó Natalia Quevedo en Barrios Unidos del Sur y Mari Calderón, sede Monserrate. También se interviene, ¿sí? Son sedes realmente pequeñas, que son sabrosas de trabajar y eso, y pues lo importante es mirar a ver cómo hay. Ojo, consejo de una vez, pilas con ese contexto y ese diagnóstico que vayan a hacer. Y de una vez les voy a decir algo de una manera muy seria, que el diagnóstico en el momento que vayamos a mirar no sea, no, profe, es que los niños no respetan la palabra, saquen ese diagnóstico. Quiero que este semestre no veamos ese diagnóstico. Sí, es cierto, profe, pero es que los niños desde la casa no respetan al compañero. Sí, eso lo sabemos. Pero quiero que este semestre profundicemos un poco más, que no solamente ese respeto por la palabra, que no lo hacen los niños, no sea el único diagnóstico o el único problema que se encuentre. ¿Me comprenden? Quiero que ese diagnóstico ahonden un poco más y qué más nos pueden dar los niños dentro del proceso del lenguaje y comunicativo. Por eso, ese entorno sociocultural. Profe, pero es que los niños en Santa Inés, algunos son groseros, la escuela es un poquito conflictiva, un ejemplo, pero entonces miremos el lado positivo. Yo quiero que hagamos ese pacto porque es que siempre, no, profe, la necesidad más, según el formato, la necesidad es que si el niño no respeta por la palabra y no deja hablar al compañero. Eso se sabe, la misma edad lo da para eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Profe, algo que yo estoy viendo es como, esto es como un reto muy grande porque no tenemos pues para poder nosotros ir allá de manera presencial, sino que va a ser pues de manera virtual y como, o dependiendo pues la estrategia que se utilice. Entonces a nosotros sí nos va a quedar como un poquito complicado hacer ese diagnóstico, va a estar un poquito difícil, es un reto muy grande. Un pocote complicado. Y decía que pues algunas profesoras solamente trabajaban por guías, eran muy poquitos los niños que tenían su teléfono, su computador, entonces ya eran más que todas las guías. Entonces por ese lado tampoco no se va a ver
Ay, yo les doy otro consejo, profesor. Ahí nos... Tratar de, tranquila Jennifer, tratar de entrar en un buen proceso de empatía con él o la profesora cooperadora. ¿Por qué? Lo que dice Solange es cierto. Profe, es que yo personalmente a mi colegio, yo no le estoy dando clase a mis estudiantes, yo les soy muy sincero por las necesidades del celular. Yo envío las guías y hay un grupo de WhatsApp que han creado los directivos y si a mí el niño me pregunta, yo le contesto. Yo no estoy haciendo clases de video ni nada, porque tengo aproximadamente 250 estudiantes. De esos 250, si acaso 50 tendrán acceso a internet y buen celular. El resto, entonces, es inequitativo. Entonces, yo comparto la guía, explico y eso. Que me llamen y pregunto, y yo pregunto en el grupo, como para que lo tengan en cuenta. Y sé que en esos colegios públicos la situación es muy similar, así estén en las ciudades, en un municipio con buena conexión, está pasando eso. Entonces, eso es un factor, lo que ustedes dicen, pero tratar de mirar que con esa profesora cooperadora nos enfoque y que nos dé, que la entrevista, sugiera una entrevista a él o a ella, decirle, profe, ¿cómo es el curso? Eso no lo hace la práctica, pero ustedes lo pueden hacer de una manera informal. Profe, no, esto necesitamos saber si el grupo es dinámico, eso, y yo sé que ellos le van a decir, no, el grupo tales y tales niños son chéveres y eso, pero tal y tal y eso, no, hay procesos de indisciplina, hay procesos de intolerancia. Sí, algo negativo. Es que no se va a observar, sino que más que todo por la observación de la maestra. Vamos. Ella es la que nos va a... Yo creo que aquí es más un proceso de una buena comunicación con la docente cooperante o con el docente cooperante, sí, porque no, como tal nosotros acceso a los niños no lo vamos a tener, entonces aquí es el proceso de indagación hacia la docente que ya viene con ellos en un proceso pues más larguito. Exacto. Ahí es donde yo quería ir, Claro. que nosotros como centro debemos más indagar con la maestra, porque que la maestra alcanzó a conocer el niño, digamos 2 semanas, un mes que estuvo en el aula con los niños. Ellas alcanzaron a conocer las problemáticas, alcanzaron de pronto a evidenciar, por ejemplo, que el niño, su fluidez verbal no es acorde a la edad que ellos tienen, o que presentan problemáticas en el entorno, digamos, en su casa. Entonces ya la maestra conoce, por eso está aplicando su plan de acción. Entonces lo que nosotros debemos hacer es indagar para poder nosotros las actividades que vayamos a organizar, nuestro plan que vayamos a organizar, podamos potenciar esa problemática más evidente que la profesora en ese momento está ya proyectada, organizando para ese indicador que el niño está fallando, más lo puedo decir así. Sí, es importante eso. Y lo otro es que con lo que ella nos dé, esa profesora o profesora cooperador, tratar de armarnos para tenerlo en cuenta en el proceso de lo que vamos a hacer, entre comillas, intervención, ¿no? A los niños lo más probable es que nunca los veamos, simplemente veamos un listado, veamos una asistencia, veamos algo ahí para poderlo fortalecer. Eso es cierto y pues por eso las herramientas que se van a dar desde cada espacio académico, tratar de aprovecharlas para no caer y pecar, ¿no? Qué tristeza, sí, a mí sí me da como tristeza que saber que no vamos a poder estar allá observándolos o la profesora, pero de todas maneras tratar de fortalecer un proceso claro. Bien, voy entonces a compartir pantalla para mirar el documento, nuestro gran documento que deben de querer harto y tenerlo ahí para poder procesar información. ¿Listo? Vamos a mirar las características de los ciclos. Estoy hablando del documento que se llama Referentes para la didáctica del lenguaje en el primer ciclo, de Mauricio Pérez Abril y Catalina Roa. Comparto entonces y me confirman. Documento clave, muchachos, ¿listo? Para que lo vayan fortaleciendo. Bueno. Me confirman cuando esté apareciendo en pantalla, por favor. Bueno, creo que ahí ya aparece. Gracias, listo. Vamos a mirar este cuadrito. La idea es que ustedes cuando empiecen a mirar el documento se distribuye en algunas partes. Miren una presentación, pues lo básico que uno lee y esa parte para cuando le esté mirando el por qué se hizo. Quiero que miremos un poquito estas características de este ciclo para poderlo tener ahí en cuenta. ¿Listo? Bien. Hay unas características de los ciclos. Aquí hablamos de grado primero, grado segundo, grado tercero, grado cuarto, grado quinto. Profe, pero es que nosotros no vamos a intervenir ni primero, ni segundo, ni tercero, ni cuarto, ni cinco. Sí, es cierto. Pero si miramos
en este primer espacio, se me fue todo, donde dice primero, donde dice estimulación y exploración, donde dice infancia y construcción, donde dice preescolar, segundo y las edades. Ojo, esta es la parte en la que nosotros nos vamos a enfocar. ¿Estamos de acuerdo? Así diga primero. Hablan de un eje de desarrollo, el estimular y el explorar. Ojo, ¿qué es estimular y qué es explorar? ¿Qué se les viene a la cabeza, profes? Considero que la estimulación es, digamos, lo que el niño hace, ¿no? O sea, o lo que dice, ¿no? Saberlo estimular, ¿cierto? Y la exploración es donde ya el niño como que comienza a explorar por sí mismo, a descubrir cosas, como a innovar. Creo que esa parte, ¿no? Que mediante la exploración le va estimulando los objetos que toca o ve. Exactamente. ¿Quién más tiene algún comentario referente a lo del proceso de explorar y estimular? ¿Ninguna más? Bien. Bueno, entonces, esta primera parte en el eje de desarrollo, el de la estimulación y la exploración, es lo primero que ustedes van a hacer en el proceso de este espacio académico vinculado con nosotros. Es explorar. Ay, profe, pero es que no lo vamos a hacer de manera presencial. No. Pero ¿cómo va a ser esa exploración? Obviamente, va a ser una exploración con herramientas que ese profesor cooperador le da. Voy a dar un ejemplo de exploración. Para mí es importante que usted, cuando sepa quién va a ser su profesor cooperador, ojalá los profesores cooperadores colaboren, pues porque se trata siempre de que hay algunos que dicen que al principio sí, profe, colaboramos, y al final como que no, qué pereza conectarme, qué mamera, ahora no puedo. Entonces, tratar de hacerlo. En ese proceso de exploración, indagación, exploración, indagación, exploración. Profe, ¿cómo es el grupo? ¿Es homogéneo? ¿Cuántos niños, cuántas niñas? ¿Hay alguien con dificultades académicas? ¿Hay alguien con algún proceso cognitivo? La mayoría de ellos, ¿a qué estratificación pertenece? La mayoría de ellos son del barrio o vienen de otra parte. Me hago entender y sobre las preguntas que pueden hacer. Y aparte de eso, profe, el proceso académico, con la verdad, ¿es evidente un buen proceso o el proceso se trunca por indisciplina o el proceso se trunca por falta de apoyo de los padres o acudientes en la casa para ese proceso de formación de los niños? ¿Sí comprenden un poco entonces cómo podemos iniciar esa exploración? Estoy hablando desde el punto de vista de mi asignatura, de mi espacio académico. De pronto la profe de prácticas, ella lo ve también, lo haga con otro proceso. Pero para mí es importante que lo empiecen así. ¿Estaríamos de acuerdo en esa parte, profes? ¿O qué piensan? Sí, señor. ¿Por qué? Se ha dado a entender. Eso, ¿por qué es importante ese proceso explorativo o de exploración? Si yo llego a una casa, si yo llego a conquistar a alguna persona, alguna mujer o algo, usted lo primero que hace es explorar, indagar, preguntar, ¿usted de dónde viene? ¿Usted cuántos años tiene? ¿Usted tiene hijos? ¿Usted tiene hijas? Todo ese tipo de cosas, ¿sí? Así como cuando ustedes, sus compañeros le han echado el cuento y ustedes han estado ahí, ¿cierto? Entonces, esa exploración es muy similar en la academia. El saber yo que si la Escuela Barrio Unidos del Sur, sede Santa Inés, tiene problemáticas en su entorno social, porque es considerada una zona peligrosa, o es considerada una zona tranquila, es una escuela que lleva formando más de 20, 30 años a todos los niños ahí, ya la persona es adulta y se acuerda de la escuela, se acuerda de X profesor. Todo ese tipo de exploración es importante tenerlo, claro. Ya después entramos a mirar cómo es que se estimula esa exploración. Profe, ojo, estoy hablando desde el punto de vista de mi espacio académico, ¿no? Profe, hablando desde el punto de vista, desde el proceso del lenguaje, ¿usted qué le lee a los niños? ¿Usted qué habla con los niños? ¿Hablan de lo que pasa en la ciudad? ¿Habla de lo que pasa en el departamento a nivel nacional con los niños? ¿Han hablado de poesía? ¿Han hablado de poemas? ¿Han hablado de lenguaje icónico? ¿Han hablado de lenguaje no verbal? Nombro todas esas aristas o esos procesos o tópicos porque puede que hayan tocado alguno, no todos, o me digan, no, profe, simplemente me he enfatizado en la parte oral. La parte escritural apenas estamos en un primer proceso, ¿no? Porque recuerden que en la infancia el proceso escritural es un poco más lento, pero si el niño hace
un garabato, si el niño hace una raya, él dice que eso es un árbol, eso hay que saberlo interpretar y saberlo estimular. ¿Estamos de acuerdo? Dígame sí, dígame no. Bueno. Miremos ahora entonces cuando se habla impronta del ciclo, es decir, infancia y construcción de sujeto. Cuando hablamos de construcción de sujeto, lo que quiere decir esta primera parte es cómo ese niño empieza a construir su proceso como persona y su proceso como estudiante. No se vayan a meter a otro lado. Proceso como persona y proceso como estudiante. ¿De acuerdo? Yo siempre he compartido que esta parte de esa construcción de sujeto, a usted lo forman como persona, como primera medida, en su casa, sus padres, sus acudientes o con quien usted vive. ¿Estamos de acuerdo o no? Ojo, si el niño llega a la escuela y el niño es grosero y respeta a los compañeros, le echa la madre a la profesora cooperadora a veces de manilargo, ese tipo de situaciones empezamos a analizarlas de una manera diferente porque hay una falla, lo más probable es que sí. Y se van a encontrar, porque esta no va a ser la única práctica que encuentres, ¿no? Sino aquí más adelante se van a encontrar ese tipo de niños o niñas que hay. Un niño muy pasivo, muy calladito, allá en la esquina, que nunca participa. Esos niños también existen, sí. O el niño súper introvertido, que por aquí, que por allá, que llegó la profe, que me trajo profe, yo quiero participar. Esa parte también es importante que la tengan ahí en cuenta. ¿Listo? Entonces, eso es una construcción de un sujeto cuando un niño está en un proceso de infancia. Recuerden, los niños son frágiles a esa edad, los niños por lo general están ahí pendientes de lo que realmente es importante para ellos. Aquí hablamos que es un grado primero o segundo, yo lo paso a un grado transición o el que ustedes van a trabajar, y las edades sería de 5 para abajo, ¿no? A pesar de que cuando hay niños que tienen alguna limitación cognitiva, pues encontramos niños en preescolar con 5 o 6 años, ¿cierto? Y eso es muy normal que lo tengamos ahí. Preguntas, dudas, inquietudes de este pequeñito cuadrito que he tratado de explicar de una manera mucho más fácil para poderlo entender y con ejemplos. ¿Cómo lo ven? Sí, estoy haciéndoles una pregunta. ¿Cómo ven el cuadro? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos en desacuerdo? ¿Qué no han entendido? Sí, profe, muy bien estructurado. Si hay preguntas o dudas, profe, no, para un momento que no entiende esa parte, listo, no les dé pena ni miedo, tranquilos, conmigo no hay problema. Bien, avanzamos. Ojo con lo de las edades, quiero que tengan en cuenta esta parte de las edades. De una vez les doy, puede que esta pregunta les salga en la primera autoevaluación virtual, ahí les doy ese dato. A mí me gusta dar daticos, los que ya han trabajado conmigo saben que yo les doy datos para ese tipo de procesos de formación. Bueno. Profe, pero por ejemplo dime. En los colegios públicos, los preescolares solo manejan de edad de mínimo 4 años y 5 años, normalmente. Es la edad Entonces, yo creo que ahí debería... Exacto, yo creo que ahí hay que tener en cuenta eso, de que no todos los niños tienen entre 5, 6, 7 años, sino que de por sí el preescolar tiene más que todo 5 años. Porque, sí, claro. Por ejemplo, yo he trabajado en la industrial, yo sé perfectamente cómo se maneja allá en la industrial y en la industrial hubo un caso de un niño que lo iban a meter para preescolar y no lo aceptaron porque tenía 4 años. Sí, claro, Lorena. Cuando yo fui coordinador de prácticas en mi programa de literatura y lengua castellana, cuando íbamos a hablar con el profesor Alexander, que es el coordinador allá en el colegio, ese problema se evidenciaba. Lo que pasa es que aquí Pérez Abril manifiesta que estas son las edades propicias. Vuelvo y repito, lo dije, miremoslo de 5 para abajo. Y lo que dije yo, claro, puede que haya niños de 6 o 7 años entre primero y preescolar porque tienen alguna dificultad académica o algún proceso cognitivo. Alguna condición. Sí. Sí, claro, y eso es muy normal y en la mayoría de escuelas se encuentra eso y en el mismo bachillerato. Listo, Lorena, bien. Entonces, avanzando un poco. Profe. Señora. Pero pues yo me voy más al tema de la preguntita y del dato que nos bota de pronto para la autoevaluación. O sea, si usted nos llega a preguntar pues sobre las edades en el ciclo
del ciclo, pues nosotros podemos decir, digamos, 5. No van a Responder los 5 años. Porque para eso voy a dar opción A, B, C o D. Sí, profe, pero entonces digamos, pero que de pronto haya en la opción B diga 6 años y en la opción A diga 5. Entonces nosotros siempre nos enfocamos es por los 5 años. No creo, Lorena, o menos. porque mis exámenes siempre son muy precisos y la verdad son muy sencillos y usted se va a dar cuenta cómo puede que le salga esa pregunta, ¿no? Porque recuerden que uno sube las preguntas, pero por lo general las preguntas son aleatorias. Puede que a usted le salga, puede que no le salga, ¿no? Yo por lo general siempre lanzo 10 preguntas revueltas, esa es la palabra, y puede que a usted le salgan 5 que a Erika no le salgan. O puede que le salgan 3 que le salieron a usted y a Erika le salieron de esas 2, ¿no? Pero no nos preocupemos por eso, ¿no? Tranquilo que la parte complementaria es lo importante. Bueno, mirando un poco entonces los componentes se subdividen en lenguaje oral, lenguaje escritural, que son los dos que vamos a mirar. Quiero mirar otro cuadro porque esto es lo de la lectura. Este énfasis me interesa. ¿Cuál es este énfasis? Este es el énfasis de los procesos básicos del lenguaje oral y posibles por cada grado. Me dicen si se ve bien o lo agrando. Uy, no me quedó muy grande, espera. Hola, el 175. Se ve bien. Démele, profe. Bien. ¿Ahí lo ven? Señor. Bueno, por eso hablamos de procesos de lenguaje oral. Ojo, no es mismo lenguaje oral, no es lo mismo que el lenguaje escritural. ¿Van casados? Sí, van casados. ¿Listo? ¿Qué es lo que esperamos en transición? Mira, acá está. Y aquí está en grisecito. ¿Qué es lo que se espera que ese niño en transición tenga ese mínimo? Construir la seguridad en su propia voz. Participar en diálogos, en pareja, en grupo pequeño y en mesa redonda durante toda la clase. Bueno, pregunto yo, profesores y profesoras, ¿será cierto lo que propone Mauricio Pérez en ese mapa, en ese cuadro, perdón? Y nos vamos a encontrar, o los que ya tienen experiencia, si se puede cumplir con ese grupo pequeño, con que el niño en transición ya sepa que es una mesa redonda y genere un diálogo en pareja o en grupo mucho más grande, sí, no, y por qué. No. ¿Por qué? Porque la relación, el diálogo que ellos van a tener es por medio de juegos, actividades, pero sí de que ellos tengan la iniciativa como tal, no. No creo. Gracias, Lorena. O sea, no manejarían las temáticas como tal, las reglas, ni las pautas, ni nada de eso. Que lo implementarían, pero como le digo, en forma de juego, de que, por ejemplo, planteamos una actividad de juego y todo, entonces ahí los niños se van a involucrar. Por ejemplo, un cuento. O sea, en el cuento vamos a decir un animalito, entonces que cada uno diga qué va a ser ese animalito. Entonces ahí es que ellos sí llegan a interactuar, pero entonces en una interacción lúdica de juego, de actividad, de que ellos se puedan reír, puedan conversar. Ahí sí le creo que haya la actividad que está planteando. De resto no, profe. Listo, Lorena. ¿Quién más tiene un punto de vista diferente a lo que plantea la compañera? Yo. Profe, yo. Jennifer y después Mari. Listo, según el orden que me aparece aquí. Profe, yo digo que sí, porque digo, no estoy de acuerdo con lo que dice nuestra compañera, porque si nos damos, miramos, o sea, si nos ponemos en el campo donde están los niños con el simple relato de sus vivencias siempre toman en el aula, o sea, como su voz para poder contar lo que ellos, o sea, su vivencia. Entonces ahí ellos están tomando como esa iniciativa para expresar o sea, los sentimientos, sus emociones, sus vivencias. De igual, ellos al momento de ingresar, la curiosidad de conocer a sus compañeros, la curiosidad de saber cómo se llama la profesora, entonces está intercambiando como ese diálogo en el grupo donde llegan. Que sí hay veces que hay niños que se desarrollan más rápido la conversación que a otros, porque hay niños que son más tímidos y hay otros niños que son más, o sea, más abiertos, más espontáneos.
porque usted, por lo general en esa edad los niños a toda hora quieren estar preguntando el por qué, para qué, y al mismo tiempo relacionan todo lo que ellos han vivido y lo llevan allá a la clase. Pues muchas profesoras llaman a los padres de familia y dicen es que tienen que tener cuidado con esto porque el niño va y relata todo lo que vive en la casa, lo relata en su aula de clase o a su maestra, o sea, viéndolo como una participación y diálogo en el aula. Listo. Importante algo de lo que dice la compañera Bela en cuanto a ese proceso de motivación, ¿no? Ojo, motivar no es sinónimo de jugar. Yo quiero que también entiendan eso. ¿Por qué, muchachas? Les voy a ser muy franco y cómo se observa cuando ustedes ya estén en un entorno de trabajo un poco más serio, si se puede vincular a una universidad, cualquier parte, un colegio, una institución. Siempre el profe de educación infantil o de preescolar siempre es visto como el profe que no, que se lo pase jugando por lo general. No, el profe siempre está haciendo dinámicas y siempre como que existe esa puya frente al resto de proceso, del resto de integrantes de la comunidad educativa. Hablo en ese caso de profes, coordinadores, rectores. Ellos dicen, no, pero es que pues siempre la ponen así, no, pues tan fácil que la tienen las profesoras de preescolar, que siempre no, que ponga a jugar a los niños y eso. No, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Pienso que es uno de los elementos más importantes, que es el saber construir para poder trabajar en eso. Construir yo lo tomo como una situación complicada, ser profe de primero o ser profe de preescolar. Para mí, yo como Julián Falla, que tengo un proceso de formación, de lenguaje y eso, siempre he tenido como ese, llamémoslo temor, o no decir, uy, no, es que en primero o en preescolar es difícil porque es que al niño hay que aprenderle a enseñar a leer, a empezar a identificar las vocales, empezar a darle esto. Sí, he estudiado referente a eso, por eso me gusta, por eso hice este curso, porque ese factor sorpresa que dice Jennifer es cierto, ¿no, profe? Es que el niño puede que un día quiera trabajar, otro día puede que no quiera trabajar, y eso va a pasar cuando ustedes se encuentren, no solamente en este espacio académico, más adelante, ¿no? En los otros que tengan ahí. Y lo otro importante es que, aparte de que existe una interacción, esa motivación, están llamados ustedes a que todos los días, de ese lunes a viernes, en el proceso de trabajo, de la seguridad de la voz y eso, ustedes tienen que estar activas. Esas 4 horas que trabaja preescolar, porque ustedes trabajan, si algún día se vinculan, preescolar normalmente en lo público trabaja 4 horas, en lo privado está creo que entre 5, 5 y media, ¿no? Hay que estar activos con los procesos dinámicos. ¿Estaríamos de acuerdo? Sí, señor. Por ejemplo, yo lo tomo en el caso de donde yo trabajo. Yo trabajo con niños de 2 a 3 años y ahí se mira, o sea, a pesar de su lenguaje, los niños, pues, porque no se le van a escuchar claro a un niño de 5 a 6 años, pero ellos siempre llegan y con esa como lo que traen en casa y tomando esa iniciativa del diálogo, porque eso es ahí donde la maestra conoce la necesidad y el interés para poder potenciar al niño esas habilidades. O sea, no solamente lo vive del aprendizaje de maestra, sino que también lo vive de las experiencias con los papás. Los papás son el ejemplo de esa comunicación. Listo. Importante entonces, para ir redondeando esta primera parte. Primero, el entorno de donde el niño pertenezca y venga es la primera fuente de insumo que ustedes deben de tener para procesar este trabajo, para procesar la información. Esa fuente, ese insumo de ese entorno sociocultural, como lo dice Mauricio Pérez, o social, me da a mí la ventaja con qué me puedo encontrar yo. Vuelvo y repito, no que porque el hecho vengamos de cierta parte somos señalados. El estigma que tenemos cuando estamos en el Caquetá y salimos al interior, ¿no? Ah, qué caqueteño, ah, qué es, y que desafortunadamente no es cierto que seamos o compartamos así. Entonces, para que lo tengamos en cuenta y podamos trabajar esa parte. Y lo otro, saber combinar el juego con ese proceso didáctico. No me canso de repetirlo, ¿por qué, profes? Porque si nosotros sabemos hacer y vincular el juego con ese proceso didáctico en el lenguaje, créame que lo vamos a trabajar bien chévere, y aparte de eso le echamos otro insumo importante que es
sobre el proceso del objeto virtual de aprendizaje, sobre esa parte tecnológica que también, si la aprenden y la procesan, créame que va a ser algo sabroso poder trabajar. Por ejemplo, un cuento narrado por usted mismo, pero que al tiempo ese cuento sea dinámico y tenga algunas figuras, algo llamativo para los niños. Un poema, una poesía que los niños puedan recitar y se puedan grabar o puedan intervenir y que al final se pueda hacer un crucigrama con EducaPlay, se pueda hacer un proceso de información. Algo mínimo, pero que nos pueda llevar. Preguntas, dudas, inquietudes sobre esto que estamos hablando, muchachas y compañeros, para que lo tengamos ahí claro. Profe, entonces, en sí, la pregunta que usted nos hacía, ¿es sí o no? Para mí sí, porque ya he dado algunos argumentos, ¿cierto? Y es algo básico. Ustedes dicen, no, profe, y lo digo porque, mire, tengo una sobrinita que apenas va a cumplir 3 años, y usted se sienta y ella ya identifica palabras, identifica letras, letras, colores, y ella, por ejemplo, yo le digo, ¿dónde está su papá? Y ella me dice, está najando. Y yo, ¿y qué está najando? Y señala la puerta y hace así, señales de lenguaje no verbal. Me han enseñado que trabajar es sinónimo, así como hacen los mudos, ¿cierto? Para ellos es trabajar. ¿Se está comunicando? Sí. ¿Qué tipo de lenguaje está utilizando? Un poquito oral y un poquito no verbal, llamémoslo así. Entonces, eso es lo que pasa. Y ustedes también, yo sé que algunas tienen hijos, tienen sobrinitos, y ustedes a veces se aterran de ir mirando, de decir, uy, pero la niña ya identifica eso. Cierto que a veces nos quedamos así, que el esposo de me dice, uy, es que esta niña esta china es una abeja, que no sé qué. El aceite lubricante, Sí, pues, señor. ¿Qué pasó con el aceite lubricante? ¿Quién está vendiendo aceite lubricante? ¿En dónde estamos? Profe, es que ahí es donde también es chévere, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo tomo una comparación, o sea, como el aprendizaje que nosotros como padres le brindamos a los niños. En mi caso, por ejemplo, yo tengo una niña que tiene, mi hija tiene 3 años, y esa niña se relaciona ya todo. O sea, ella, usted le monta la conversación, usted, así no la conozca, ella se desenvuelve, ella, o sea, ya toma todo lo real. Porque, por ejemplo, ellos, dependiendo de cómo es en el contexto en la familia, ellos van cogiendo como esos aspectos y van desarrollando esas habilidades comunicativas. Por ejemplo, que día había llegado yo en mi trabajo y ella de una vez, mami, estaba trabajando, ella de una vez estaba trabajando, estaba haciéndole los videos de los niños, mami, vamos a jugar, y ella ha tomado que el juego, porque, por ejemplo, en la educación inicial utilizamos mucho el aprendizaje mediante el juego, entonces ella utilizado, por ejemplo, mami, vamos a jugar a aprender las vocales, y es una niña de 3 años que ya sabe, por ejemplo, ya ella escribe la vocal y ella la, o sea, por mediante el juego ya la forma gramatical de la vocal ya la hace. Entonces eso es como que uno es saber cómo provocar mediante el juego el aprendizaje de los niños. Listo, Jennifer. Importante eso, ojo. Otra situación que menciona el documento y que pues el compromiso, de una vez les voy anticipando, va a ser la lectura. Yo les voy a indicar en ese foro o en esa información cómo va a ser el proceso de lectura y lo que se va a entregar. Es poder mirar, ojo, no solamente lo que el niño refuerza o con lo que el niño llega o con lo que ustedes le quieren dar a ese niño. Voy a poner un ejemplo básico, un ejemplo que ustedes muchas veces lo estimulan o lo ven en la calle o lo ven por ahí o lo ven simplemente. Hay algo que se llama, que Mauricio Pérez menciona en esta lectura, que se llama el rito. Creo que ya lo había mencionado, no sé, con ustedes. ¿Qué es el rito? Según él, dentro del proceso de lectura. Ese rito es, y nos pasa también a los adultos, ¿no? Que salimos el viernes de trabajar o de estudiar. Vamos sábado, domingo, el lunes es feriado, nos volvemos a ver y los niños se vuelven a ver hasta el martes. ¿Qué es lo primero que llegan y hacen los niños en el salón? Apenas llegan y timbran y empiezan a llegar al salón. Ustedes lo hacen en el aula de clase cuando uno no ha llegado a clase. ¿Qué es eso? Van, se buscan entre amigos, su rosca, sus amigos, y se empiezan a tertuliar, a actualizarse lo que hicieron ese fin de semana,
que si se vio con él, que si no se vio, que me terminó, que lo pillé, que no la pillé, que me invitó a comer, mi mamá cumplió años, ¿cierto? Empiezan esa tertulia, ese chismorreo, esa actualización de datos, la digo yo, a interactuar. Mauricio Pérez lo llama ese rito. Se aconseja, y yo también los aconsejo, cuando estén en proceso de práctica y las que ya están trabajando, cuando estemos de manera presencial, siempre darle esos 3 o 5 minuticos a los niños para que ese alboroto, como lo dice él, ese alboroto, no llegar ustedes, a ver, silencio, allá atrás, Méndez, ayer ve la calle, allá, Joana, Solange, ya no. Simplemente saber que usted llega y ellos saben ya ese pacto que hay de los 5 minutos y que yo con Mari tertuleo, me hablo con Eliana, me reúno con Mónica, no, mire, hice esto, hice aquello, cosa, bueno, listo, ya 5 minutitos, bueno, arranquemos la clase. Eso es importante también para los niños y eso va dentro del proceso oral. Esa oralidad con la que vamos a arrancar es clave para poder interactuar primero con los niños y que ellos digan, uy, si el profe ya nos dejó acomodarnos, ya eso, en el descanso hablamos, dicen ellos, ¿cierto? Y no estar usted ahí que con el cuchicheo, que güere, y que haya cállese, Valentina, silencio, por favor, no, ¿cierto? Entonces, tratar de mirar esa parte. Entonces, ese consejo también se lo doy. Señora. Pues, no sé, en lo que he leído, creo que también es muy importante como esa triada entre docente, estudiante y familia, porque no es solo la labor que el docente hace en el aula, sino que también pues la familia, digamos, en ese fin de semana, pues yéndonos al ejemplo, la familia también tiene que ayudar a que lo que el niño esos aprendizajes que el niño está adquiriendo en el aula se sigan, ¿cómo se dice? Se sigan fomentando pues también en la casa. O sea, que no se queden simplemente en el aula, sino que pues la familia también tiene que estar en ese proceso, ahí pendiente pues de por eso hablamos de del seguir entorno, fomentando. por eso hablamos del entorno sociocultural, ¿no? Ese entorno social en donde yo dije en un principio, si el niño llega con una actitud, energía, recargado, recién bañadito, oliendo a rico, con ganas de trabajar, uno dice, uy, ese entorno social, chévere, los papás, la mamá están pendientes. Pero si llegamos a un niño que huele a chichi, huele a popó, llega sin cepillarse, llega con lagaña, llega eso, o sea, uno empieza como profe también a mirar ese tipo de situaciones, ¿cierto? Y uno hace una lectura, con mucho respeto, ¿no? Uno trata de acercarse al que llega bien, al que llega regular o mal, y ese consejo les doy, profes, cuando estén en su campo y los que ya trabajan, y hay que saber hacer ese trabajo con mucho tacto, ¿no? Porque usted indirectamente va a hacer una entrevista con un proceso comunicativo y decir, bueno, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Por qué llegas orinado? ¿Por qué llegas oliendo a esto? ¿Qué está pasando? ¿Es que su mamá no está pendiente cuando usted sabe? Como un diagnóstico, ¿no? Al niño. Claro, eso lo que dice el compañero va dentro de ese diagnóstico, muchachos, que de pronto no está en el papel las preguntas o no está de manera formal, pues porque ustedes saben que esas situaciones son muy delicadas. No puede Eudri irle a preguntar al niño, es que a usted lo tocan, usted por qué no orina, usted por qué se poposea. No puede llegar Diego a preguntarle a la niña, nena, ¿usted por qué? ¿Usted sí se baña? No, o sea, eso hay que saberlo manejar de una manera muy con mucho tacto. Y más que todos los niños pequeños, que ellos también a nosotros nos... Hay que saber interpretarlo, ¿no? Exacto, sí, es cierto. Y porque ellos también a nosotros nos observan, así como cuando usted llega como practicante y usted llega oliendo a rico, llega dándole dulce, llega alegre, el niño lo siente. Pero si un día llega, por ejemplo, Angie, y llega como sin dulce, llega como triste, como baja, con afanes, los niños, profe, ¿qué le pasó? ¿Por qué llegó tarde? Claro, ellos, y eso es un proceso comunicativo, muchachos. Ustedes saben que cuando viene el proceso de comunicación hablamos un poquito de eso. Y esas cosas identifican, lo identifican uno como profe y lo identifican a uno también con los estudiantes. Y ustedes mismos lo dicen, ¿cierto? Sí, profe, es que en la universidad me siento identificado más con X o Y profes que con estos otros profes. Y ustedes mismos lo manifiestan, ustedes lo han manifestado algunas veces que nos vemos, cuando nos cruzamos en cafetería. No, profe, es que qué irónico es que con los profes del propio programa donde estudiamos casi no hay una empatía, pero con los que no pertenecen al programa y dan clase, en el caso, me incluyo ahí, como esta, o comunicación o la otra práctica, créame que hay un diálogo como mucho más directo, mucho más sincero, mucho más serio, y usted no se queda con nada callado y los consejos que sirven son. Y eso pasa, eso en todas partes se ve en el trabajo. Entonces, saber, como dice el compañero Castañeda, esos diagnósticos, saberlos identificar, que no van a estar ahí en un formato de decir, primera pregunta, ¿usted se baña sí o no? No, usted con ese tacto lo va sacando. Claro, eso hace parte del proceso de diálogo del lenguaje, el proceso comunicativo, profesor.
¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? Profe, es que Señora, otra cosa. ¿quién me está hablando? No, es que Solange. yo lo que quería compartir es que yo estuve en sí compartiendo un aula de clase de transmisión por estar acompañando pues a un niño con dificultades físicas. Entonces tuve muchas observaciones aquí en el salón, aunque fue muy poco tiempo, pero observé mucho. Primero que todo, pues llevé siempre interacción con los niños y un cierto cariño. Entonces, yo sí, manera de preguntarle o algo así, ellos me acercaban y me comentaban. Me decía, tengo mucho calor o hoy no me bañé, mi mamá no me dio comida, tengo hambre. Entonces yo con la situación que están sintiendo también da un poquito más de información sin necesidad como de estar tanto preguntando. De esta manera también nos llega como la comunicación hacia ellos. Lo que dice Solange es cierto. De tener la interacción, porque la confianza que le da ellos a uno. Y ahí se ve el proceso y oral, también ¿no? observé mucho porque llegaron unas practicantes de la Universidad de la Amazonía, de acá, y ellas con sus actividades de plastilina, había niños de que, un niño entre ellos, en plastilina se hizo como una persona, pero sí se formó como un hombre y le hizo las partes íntimas. Entonces, así como que yo me quedé observando y le dije a las niñas, pues mire lo que hizo el niño. Entonces, claro, él comenzó a mostrarlo con una sonrisa ahí grande y como si fuera un juego o fuera algo normal. Entonces, pues yo no sé, yo no dije mucho, pero eso fue un problema que en sí en él no decía mucha información, pero había la niña en sí que iba con hambre a la escuelita, iba sin bañarse. Ella me comentó de que ella miraba ciertas situaciones de la pareja entre la mamá y decía que tenía muchos papás. Sin necesidad de estar preguntando, porque solamente le hice una pregunta de que por qué ella así, o sea, dije, porque a veces está triste. Usted me comentó muchas situaciones en su vida. Entonces fue muy duro que yo no le dije nada a la niña porque yo no sé cómo llevar esas situaciones. Yo solamente me quedé callada y le dije a la profesora pues la situación de lo que me comentó la niña. Importante y eso lo de que verdad ha sido muy duro. Importante lo que nos esa comenta. situación. Listo, Solange, qué pena que le interrumpa así, pero pues, porque no quiero que se me vaya la palabra. Importante lo que Solange nos comenta ahí. Ahí, sin querer queriendo, Solange hizo 3 grandes trabajos sin tomar y sin preguntar nota de nada. Hubo proceso de acercamiento y se enteró de su espacio sociocultural del niño. Hizo proceso de comunicación y sobre todo proceso oral narrativo. El niño le soltó la información así de una. ¿Estaríamos de acuerdo? Le comentó y Solange le dijo, sí, y es que yo veo, el niño pintó, yo veo que esto, que a esa edad es muy delicado y yo sé que ustedes, algunas que son madres, eso es delicado, saber que usted está haciendo cosas que los niños no tienen que ver, porque los niños alteran su formación y eso es muy, muy delicado. Y Solange lo dice, sí, profe, me contó mediante un dibujo que esto y ese dibujo entra dentro de nuestro ámbito de lenguaje. Sí, señor. Claro, ese dibujo, el que comenta Solange, perdón, hace parte de nuestro lenguaje. Claro que es un resultado para nosotros, es un lenguaje icónico, está ahí plasmado. El pintar una cosa, un pene, una vagina, un niño, una niña desnuda, es porque él ha visto y quiere transmitir algo. Eso también hace parte del lenguaje, sí, profes. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Que todo lo que el niño pueda soltar mediante el escrito, mediante el dibujo, mediante sus señas, mediante su comportamiento, es información para nosotros dentro del proceso del discurso. No un discurso de análisis lingüístico serio, no, pero un discurso básico dentro del proceso del lenguaje que nos puede servir, que nos puede servir y nos puede servir como herramienta, nos puede dar datos, nos arrojan datos. Lo que los niños dicen son datos que ustedes tienen que saber interpretar y saberlos manejar. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Qué hora es? 11:35. Bien, vamos bien de tiempo. Bueno, profes, ¿cómo la ven este preámbulo hacia lo que yo quiero que ustedes apunten? Obviamente el documento ustedes van a hacer el procesamiento de la lectura, pero ya les expliqué 2 cositas que me parecen importantes. ¿Cómo la ven? ¿Vamos muy rápido? ¿Vamos muy despacio?
o si es por donde creían que este cuento va o no. Bien, sí, señor. Gracias, Mayra. Bien. Mayra, perdone que le pregunte. ¿Usted era la que el semestre pasado había matriculado la materia y le tocó retirarse? ¿Eres tú? No, señor, yo no. Apenas estoy viendo esas materias. Ah, es Mayra Alejandra. Sí, ya me acordé de ti. Que tuviste un inconveniente y retiraste. Ah, bueno, Mayra. Me alegra que esté aquí en el proceso. Entonces, sí, profes. Sí, señor Mayra. Sí, listo. Bueno, entonces, vamos bien, vamos muy rápido, sí, nos estamos ubicando, muchachos y muchachas, que es lo que a mí me interesa. Sí, Yo soy así. profe. Me parece que vamos bien y me parece muy importante, profe, pues también porque a pesar de que no estamos allá en el aula, en lo que posiblemente vamos a empezar a trabajar con el proyecto pedagógico, pues de una manera u otra ustedes y las compañeras nos están llevando en la imaginación de lo que puede pasar, cómo debemos de trabajar, o sea, las precauciones que debemos de tener también con los niños, ¿no? Sí, claro, y lo que dice la perdón, lo que dice la compañera Tique, palabra clave, imaginar. No hay que dejar de imaginar, y yo se lo decía cuando nos vimos en primer semestrico. ¿Se acuerdan cuando nos vimos en primer semestrico que hacemos ejercicios de imaginarse, de los cuentos, de las historias de los que vieron comunicación conmigo? Eso no lo pueden perder hoy más que nunca en quinto, en la mitad de su carrera, profes. La imaginación es clave, y saber que si llevo preparado algo para la clase de lenguaje, y que se fue la energía, se fue esto, aquello, tener un plan B, pero un plan B que verdaderamente cumpla con lo que yo quiero. Qué pena, ahorita sí la que iba a hablar. Hay que saber, hay que estar como digamos, tener esa capacidad de innovar y adaptarse a cualquier situación, que si no se pudo hacer esto, entonces rápido hagamos lo otro y buscar como estrategias que le permitan actuar de inmediato. Sí, señora Mari. ¿Quién más iba a opinar? Qué pena que les quite el turno. Vale, Zenet. Profe, pues respetuosamente sobre lo que se está comentando, usted ha sido muy claro con sus orientaciones que nos está dando. De mi parte, pues me siento contenta de ver de que, o sea, le estoy entendiendo el mensaje que usted nos está orientando y pues cualquier sugerencia la hacemos al foro o por el Sí, WhatsApp. claro, o sea, recuerden que aquí es muy poco lo que uno puede avanzar, y ya metiéndonos un poco lo que trae la guía didáctica para ese primer producto de autoaprendizaje, ¿no? Donde hay que darle una respuesta a ese subeje problemático. Importante también la orientación que da el profesor Daniel, ¿no? Para poder mirar y fortalecer ahí. Pero entonces, antes de empezar a darle respuesta, yo quería que se ubicaran en esta parte, y obviamente esa semanita pues vamos a hacer lectura de una primera parte del documento para poder complementar y eso. Porque todo lo que hablen cada uno de ustedes acá es importante, y lo que dice la señorita Zenet, las experiencias, y lo que dice la señorita Tique también, lo que nos cuentan, lo que nos pasa es importante, y saber que el diálogo del lenguaje no es solamente aquí viéndolo yo en pantalla, en la vida diaria, con sus esposos, en su casa, con sus hijos, y saberlo manejar, ¿no? Saberlo manejar. Y Mauricio Pérez Abril lo dice, es que usted de que manda al niño a la tienda y le hace una lista de mercado y le da 5.000 pesos para que haga algo, ahí ya hay un proceso, ahí hay algo. El niño sabe que tiene que comprar una libra de arroz, un azúcar y 1.000 pesos de arepa, por ejemplo, hablando un listado así. Que si saber que la señorita Zenet manda a la niña a comprar un hielo que le cuesta 500 pesos, ya ella sabe que tiene que ir a dar una información sobre eso. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, mirando un poco lo de la guía didáctica, es importante ese primer producto. ¿Cuántas hojas mínimo pide ese primer producto? Hablo de mi espacio académico. 3 cuartillas. Sabemos ya claro en quinto semestre que es una cuartilla, ¿no? Yo eso en primer semestre lo vi, saber que una cuartilla es una hoja con los espacios formales, todo el tipo de letra, todo lo que se viene. ¿Creen ustedes que lo que hemos visto hoy ya nos da algo para poder formalizar ese trabajo y darle una vía correcta o no? Claro que sí. Sí, claro. Sí, Pero claro, que sale. Señora Erika, qué pena. Que al menos nos da como una iniciativa, como ya irnos como ya imaginando lo que tenemos que ir realizando. Sí, claro. Ojo, ¿por qué?
hay condiciones de lectura que yo hago acá y hay apuntes que yo hago porque yo lo veo bajo mi mirada de la didáctica del lenguaje. Puede que haya un choque de una manera muy respetuosa académico con el profe práctico, con algún otro profe, porque ellos dicen, no, yo no lo quiero mirar hacia la oralidad, yo lo quiero mirar hacia otro lado. En ese primer momento para mí es básico ir recorriendo el camino de la oralidad de los estudiantes. ¿Estamos de acuerdo? Y ese va a ser el compromiso que vamos a adquirir en la primera parte de lectura, lo de Mauricio Pérez, que, en cuanto a lo que tiene de oralidad. El documento se va leyendo por segmentos, ¿no? Pero que al final todos esos segmentos se unen y dicen, ah, sí, el cuento era este o eso era lo que queríamos hacer, para que lo tengan claro, ¿de acuerdo? Entonces, hay un compromiso de un foro que voy a crear y en donde en ese foro lo importante es hacer el proceso de lectura y les voy a arrojar una pregunta muy básica para que lo tengan en cuenta. No va a haber necesidad de réplica para con los estudiantes ni los compañeros. Simplemente una participación de preguntas donde la réplica la voy a hacer yo. En este foro 3 sí voy a intervenir yo para decirles si estoy de acuerdo con Erika o no estoy de acuerdo con Eudri, por ejemplo, o tampoco estoy de acuerdo con Mónica o Diego. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Estamos de acuerdo, muchachas y muchachos? ¿Por qué? Con esa oralidad empezamos a arrancar el proceso didáctico, ya vimos un poquito grandes rasgos sobre lo que es realmente la didáctica, sobre que es muy distinto a lo que es el juego, pero sobre todo, cómo es que Mauricio Pérez nos da como ese inicio en esa infancia y en esos grados bajo unas edades y bajo algo mínimo que si nosotros tratamos y lo cumplimos nos vamos a sentir satisfechos. Vuelvo y repito, qué lástima que no tengamos la oportunidad de estar en el aula, en nuestros laboratorios, porque nosotros también somos investigadores sin necesidad de tener bata. Ustedes se ponen sudaderas, su uniforme de lo que tiene que ver con las prácticas, es uniforme del programa y eso. Ese es nuestro laboratorio. Perdón que se me explota el audio. Entonces es eso. Para finalizar, traje una lectura pensando en ustedes, que vamos a leer. Dame 2 minuticos que es que la tengo acá y ya la traigo, ¿listo? Profe? Y las preguntas que tengan antes de cerrar, me las hacen saber. Perdón. Bueno, señor.
Bueno, profes, entonces, es una lectura que de pronto puede que en algunos otros espacios, en algún otro conversatorio se hubiera hecho, que me interesa pues como para reflexionar y cerrar esta primera parte. Teniendo en cuenta que ya están los compromisos, ¿no? De que de aquí al lunes ya colocaré ese foro 3 con unas orientaciones sobre el producto y orientaciones sobre lo que quiero que lean para que empiecen a montar ese proceso de escritura, ¿no? De pronto alguien ya haya escuchado esta lectura que se llama La historia de Eco y Narciso. No sé si me confirman si alguien la ha escuchado, se ha leído o se ha socializado en algún otro espacio. No. Listo. Leo entonces, la leo y me escuchan y al final hacemos una especie de cierre, ¿listo? La historia de Eco y Narciso. Cuando Júpiter llegaba a las montañas, las niñas del bosque corrían a abrazar al festivo dios y jugaban y reían con él en heladas cascadas y en frescos y verdes pozos. Juno, la esposa de Júpiter, que era muy celosa, con frecuencia espiaba por las faldas de la montaña tratando de sorprender a su esposo con las ninfas. Pero cada vez que la diosa estaba a punto de descubrirlo, una niña encantadora llamada Eco le salía al paso. Y entablando una animada conversación, hacía todo cuando estaba a su alcance para entretener a la diosa mientras Júpiter y las otras ninfas escapaban. Finalmente, en una ocasión, Juno descubrió que la ninfa había estado engañándolo todo este tiempo y llena de ira estalló. Tu lengua ha estado poniéndome en ridículo. De ahora en adelante, tu voz será más breve, querida mía. Siempre podrás decir la última palabra, pero nunca la primera. Desde ese día, la pobre Eco solo puede repetir la última palabra de lo que los otros dicen. Un día, Eco descubrió a un muchacho de cabellos dorados que estaba cazando ciervos en el bosque. Se llamaba Narciso y era el joven más hermoso de la floresta. Cualquiera que lo mirara quedaba inmediatamente enamorado de él, pero éste nunca quería saber nada de nadie. Tal era su engreimiento, es decir, su vanidad. Cuando Eco vio por primera vez a Narciso, su corazón ardió como una antorcha. Lo siguió en secreto por los bosques y a cada paso lo amaba más. Poco a poco se fue acercando hasta que aquel pudo oír el crujir de las ramas y dándose vuelta gritó: ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Detrás de un árbol, Eco repitió la última palabra. Aquí, aquí. Narciso miró extrañado. ¿Quién eres tú? Ven acá, dijo. Ven acá, dijo Eco. Narciso escudriñó el bosque, pero no pudo encontrar a ninfa. Deja de esconderte, exclamó Eco, y luego saliendo de entre los árboles, corrió a besar a Narciso. Cuando el joven sintió que la ninfa se abrazaba a su cuello, entró en pánico y la rechazó gritando: déjame tranquilo, mejor morir que permitirme que ames. Me ames, fue lo único que la pobre Eco pudo decir mientras veía cómo Narciso huía de ella a través de la floresta. Me ames. Entretanto, Narciso cazaba en el bosque cuidando solo de sí mismo, hasta que un día descubrió un estanque escondido cuya superficie relucía como la plata. Ni pastor, ni jabalí, ni ganados habían enturbado sus aguas, ni pájaros, ni hojas. Solo el sol se permitía danzar sobre ese espejo. Fatigado de la caza y ansiando calmar la sed, Narciso se tendió boca abajo y se inclinó sobre el agua. Pero cuando miró la lisa superficie, vio a alguien que lo observaba. Narciso quedó hechizado. Unos ojos como estrellas gemelas y enmarcados como los de Apolo, y por mejillas tan tersas como el marfil. Lo miraban desde el fondo del agua, pero cuando se agachó para besar esos labios perfectos, lo único que tocó fue el agua de la fuente, y cuando buscó y quiso abrazar esa visión de tal belleza, no encontró a nadie.
¿Qué amor podrá ser más cruel que este? Se lamentó. Cuando mis labios besan al amado, solo toco el agua. Narciso comenzó a sollozar y mientras se enjuagaba las lágrimas, las personas del agua también se enjuagaban las suyas. A medida que lloraba con más fuerza, sus lágrimas enturbiaban la cristalina superficie del estanque y hacían desaparecer el reflejo. «Regresa a donde has ido», gritaba el joven. «Te amo tanto, al menos quédate y déjame mirarte». Día tras día enamorado, estuvo Narciso buscando en el agua su propio reflejo. Lleno de pesadumbre, empezó a enfermar hasta que una triste mañana se dio cuenta de que estaba muriendo. «Adiós, amor mío», le gritó su reflejo. «Adiós, amor mío», le gritó Eco a Narciso desde su caverna del fondo del bosque. Luego Narciso exhaló su último respiro. Después de su muerte, las ninfas del agua y las ninfas del bosque buscaron su cuerpo, pero todo lo que pudieron hallar fue una magnífica y bella flor, escondida al pie del estanque en donde la joven había estado suspirando por su propia imagen. La flor tenía pétalos blancos y centro amarillo, y desde entonces se le llamó Narciso. Entretanto, ¡ay!, la pobre Eco, desolada después de la muerte de su amado, no quiso volver a comer y a dormir. Mientras permanecía abandonada en la caverna, su belleza se fue esfumando y se volvió tan delgada que al fin lo único que quedó de ella fue la voz. Desde entonces la voz solitaria de Eco se oye en las montañas cuando repiten las últimas palabras que alguien dice. Bueno, ¿cómo la ven, profes? ¿Qué nos arroja esa lectura? ¿Sí me escucharon, no? No se durmieron, no se fueron, ¿no? Un poco enredada. ¿Será enredada, Erika? ¿Por qué? ¿Qué parte O sea, pues en el caso mío, pues yo entendí como más que toda la reflexión sobre el amor propio, ¿no? Como que algo me llevó allá, más que todo. Sí, y la palabra narcisista viene de eso. ¿Qué es una persona narcisista? Mirarse, observarse, amarse uno mismo y no saber que uno puede amar el resto de personas sin necesidad de herirlas, ¿no? Eso es una mitología, es un mito griego, ¿no? Lo dejo ahí como reflexión, o si alguien quiere hacer algún comentario antes de cerrar para ya esta última parte, profes. No todo el tiempo, tranquilo, listo. No hay problema. Señora, Solange. ¿Qué palabra? ¿Algún qué? ¿Comentario? Sí, ¿qué le deja la lectura? Importante, no importante, dice Erika enredada, pero pues hay como un mensaje detrás de todo esto, ¿no? Que tiene que ver con un proceso que estamos haciendo nosotros. Bueno. Era malo que estamos haciendo. Lo malo que estamos haciendo, puede ser. ¿Sí? Pero no solo mirar lo malo, ¿no? Sino que también hay oportunidades, hay personas que nos rodean y eso está también ligado con el lenguaje, ¿no? Sí, mirar alrededor y en sí también amar a lo que estamos haciendo y poder enfocarnos en lo que vamos a hacer. Sí, como que también, o sea, también da a conocer de que más que todo como hay personas que muchas veces le dañan a uno como el autoestima, ¿no? Como que, no sé, sí, como algo así, como acciones que muchas veces lo hacen a uno sentirse como... Nos desaniman en nuestro proceso. Y hacerlo, detener a uno lo que van a intentar hacer. Y eso pasa muchas veces en la universidad y no es un desánimo con intención, ¿no? Sino que es un desánimo como con esa doble clara de decir, mire, estamos fallando en eso, pero como que la idea es que puedan cambiar y puedan mejorar ese rumbo, profe. Bueno, entonces, ya están los compromisos. Espero que pues este proceso vaya por un buen camino. Antes de irse me gustaría que si alguno, dos, tres personas quieren opinar, ¿cómo ven el proceso? ¿Vamos bien? ¿Vamos muy rápido? ¿Vamos por el lado que es? ¿Vamos por el lado que no es? Me gustaría escucharlos o escucharlas, profes, pues porque pues aquí pues yo siento que todo está bien y eso, pero allá pues puede que se generen algunas dudas, pero pues la idea es que, como dice la señorita Zenet, que en el foro se pueden preguntar, que por el grupo y eso, ¿listo? Entonces, si alguien quiere hacer un comentario para finalizar el proceso de hoy. Señora. Hola, profe.
Yo quería hacerle como, bueno, ya que usted nos ha explicado, pero me falta un poquito como más quedar clara, digamos, sobre el producto donde dice desde el enfoque sociocultural. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta tienen? O sea, ¿cómo lo articulamos o cómo? Listo. No, Recordemos eso nomás. el enfoque sociocultural, la clave está en la lectura que les voy a poner en el foro como fuente de información, lo que estábamos viendo hoy de Mauricio Pérez Abril. Ahí vamos a despejar la duda, ¿qué es un enfoque sociocultural? Y ya lo hemos visto, ¿no? Con los niños, nuestro enfoque sociocultural, quién nos rodea, cómo estamos, por qué lo hacemos, cuál es nuestra idiosincrasia como caqueteños, cuál es nuestra identidad como estudiantes de la Universidad de la Amazonía. Eso tiene que ver con el enfoque sociocultural y pues profundizándolo un poco más, ¿de acuerdo, Zenet? ¿Alguien más? Profe, yo pues, en relación al producto, porque es que aquí nos habla de elaborar un texto argumentativo sobre la metodología por proyectos pedagógicos. Entonces yo estoy como tranquila. así. Por eso les digo, la idea primero en esta semana es hacer la lectura de Mauricio Pérez y sobre el producto, sobre los proyectos pedagógicos, yo les voy a montar a la plataforma una explicación muy sencilla. ¿Por qué no enfaticé en eso hoy? Cuando hablamos de un proyecto por proyectos, o un proyecto, perdón, una metodología de poder analizar por proyectos las situaciones, se vincula con lo que la profesora Lucy les va a argumentar un poco esta tarde, cómo va a ser la metodología de montar el proyecto. Lastimosamente, como no vamos a intervenir de manera física, entonces lo vamos a tomar de manera virtual y son unas lecturas de Gloria Rincón también en donde dice que es un proyecto enfatizado hacia el proceso que ustedes van a enfatizar. No se preocupen que yo lo que digo acá lo cumplo y monto las lecturas y monto los resúmenes para que ustedes lo puedan entender. ¿Estamos de acuerdo? Esto se liga con comunicación, pero se liga también con prácticas. Por eso les digo, hay algunos consejos que yo les voy a dar sobre prácticas, pero que la profe no puede estar de acuerdo, pero yo doy los tips desde mi punto de vista, desde mi espacio académico. Mari, ¿listo? Sí, señor. Sí, pues de todas maneras yo sí opté como por empezar una lectura, creo que es de ella, que nos habla sobre eso, porque yo dije, aquí nos hablan de proyectos pedagógicos y yo estaba así como que, entonces yo dije, la mejor opción para este semestre es empezar por conocer qué es eso, porque entonces, sí, claro, si no, y no eso voy está a bien. seguir volando. Y el orden de como ustedes toman la lectura no altera producto, pero en el caso mío, si vamos a hablar de orden, yo siempre arranco es con Mauricio Pérez, ese documento que estábamos analizando y mirando un poco los cuadros y explicando lo que verdaderamente me interesa cuando vayan a intervenir en ese diagnóstico que van a encontrar en las sedes. ¿De acuerdo? Sí, profe, igual también yo ya me leí 2 veces ese suyo y para poderlo irlo entendiendo un poquito mejor, pues me tocó complementar pues con lo que hablaba en el documento sobre los proyectos pedagógicos y toda esa vaina, porque la verdad yo estaba más perdida que embolatada. Listo, Mari, bien. ¿Listo? ¿Alguien más para tenerlo en cuenta para esta semana, para publicar en plataforma y todas esas dudas, irlas planteando ahí, irlas resolviendo? Bueno, veo que todos ahí. Bueno, los dejo entonces, niñas y niños, que tengan buen almuerzo, cualquier cosa estamos pendientes y por favor cuídense, ¿listo? Cuídense mucho, porfa. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. vale, profe, chao. Bueno, que tenga buena tarde, profe.